Bienvenidos al primer episodio de Pensándolo Bien, un podcast impulsado por la revista SIC, con el objetivo de ser un espacio de conversación y encuentro para venezolanos sobre cómo progresar el avance social de nuestro país. Mi nombre es Juan Salvador Pérez, soy abogado y magíster en Ciencias Políticas. Soy el director de la revista SIC, pero principalmente soy un venezolano que cree en que los retos que afronta nuestra nación necesitan de la cooperación y la comprensión de todos sus ciudadanos. La revista SIC cumple este año 85 años. Desde sus inicios como un medio de la iglesia ha sido siempre una revista pública, primero en formato físico. A partir del año 2000 pasamos a hacer además en un formato digital, en su página web. Y ahora queremos entrar, mejor dicho, adaptarnos a los nuevos tiempos y estamos haciendo un formato audiovisual. Y es la razón por la que estamos en este podcast. Pensándolo bien, es para eso. Es para lograr en estos nuevos espacios llegar a muchas más personas, a muchos más jóvenes, a muchos más ciudadanos que estén interesados en el debate nacional y que encuentren en este espacio un debate de ideas acorde a los tiempos, de una manera educada, democrática y siempre de la mano de buenos contenidos. Bienvenidos a el podcast Pensándolo Bien de la revista SIC. En esta oportunidad de hoy vamos a hablar de la paz en la tierra. Tengo para eso a dos buenos amigos, a Eduardo Soto y a Numa Molina. Me gustaría que se presentaran ustedes y luego arrancamos con la discusión, ¿les parece? Con el tema. Adelante, no? Eduardo. Bueno, yo soy el padre Eduardo Soto, soy jesuita. Tengo un doctorado en paz y conflicto social, por lo tanto este tema me apasiona. ¿Sabe lo que habla? Y actualmente estoy en la frontera de Venezuela con Colombia, en la parte campesina, rural, en las comunidades de la parroquia San Camilo, en el municipio de Páez, del estado Apure, específicamente en el Nula, durante mis fines de semana. Y en los días de semana estoy en la Universidad Católica del Táchira, ejerciendo como docente e investigador y además como director del decanato de investigación y posgrado de esa universidad. Y desde allí, pues, acompañando a los estudiantes de nuestro posgrado y a las comunidades campesinas, pues haciendo ese matching ahí de tener dos realidades tan diversas, pero a la vez tan necesitadas. Una maravilla. Numa. Pues yo soy Numa Molina, sacerdote jesuita, andino, y actualmente estoy trabajando, tengo varias cosas, entre otras, capellán de Venezolana de Televisión. Esa es un poco la pastoral de medios que realizo con mi programa La Santa Misa los domingos a las 8 de la mañana. Trabajo en un urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela, que se llama Ciudad Caribia, ubicado entre Caracas y La Guaira, ahí, muy cerca de la autopista. Pero también trabajo mucho hacia adentro de Venezuela, acompaño comunidades. En este momento estoy acompañando 5 comunidades en el Alto Apure, más allá del Orza, toda esa zona Trinidad de Orichuna y más allá. Allí hay escuelitas que requieren apoyo, comunidades muy abandonadas, además pastoralmente, ¿no? No es que voy todo el tiempo, pero cuando me queda un espacio me voy para allá. Estuviste allí esta semana, ¿no? Sí, estaba por allá esta semana. Y además, pues, esto lo combino también con la vida académica porque soy profesor en el ITER, que es la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, en el área de espiritualidad. Yo soy doctor en Teología Espiritual por la Gregoriana de Roma y esa es mi materia, esa es como mi área ahí en posgrado, y últimamente también he estado trabajando en el área de pregrado. Perfecto, bueno, entremos en materia. El tema de hoy, la paz en la tierra. En 1963, como ustedes saben, el Papa Juan XXIII publicaría Pacem in Terris, Paz en la Tierra, su octava y última encíclica, unos días antes de morir. Para él, la paz en la tierra es la suprema aspiración de toda la humanidad.
y a través de la historia, ¿no? Y no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Para ello, hoy quisiéramos volver a esta encíclica, pero desde la perspectiva venezolana. Es decir, a 60 años de su publicación, no puede reducirse la conmemoración de este aniversario a una simple fecha, ¿no? Sino que nos gustaría ver que esas amenazas a la paz que señalaba el Papa, hoy son hechos. Y no se ve voluntad de paz, sino solo de victoria, en ánimo de victoria. Entonces, comencemos nuestra conversación. Yo quisiera que vamos a abordarlo de un lado distinto. Quizás vamos a plantearnos cómo hoy, o sea, no hablemos de la paz en la tierra, sino qué es lo contrario a la paz hoy en día en la tierra. Como comienzas tú, Numa. Comienza Numa. Bueno, mira, lo contrario a la paz es la injusticia, lo contrario a la paz es la violencia, lo contrario a la paz es cuando, por cierto, la encíclica del Papa Juan XXIII es muy rica en eso, porque él comienza haciendo un análisis de la paz desde el propio individuo. O sea, la paz comienza por ti mismo. Cuando un individuo y otro individuo y muchos apuestan por la paz, entonces acontece. Luego, si en mí hay odio, eso es contrario a la paz. Ahora yo no sé qué más le puede agregar Eduardo que sea contrario a la paz. Eso me gustaría. Sí, sabes que cuando se hizo una encuesta sobre la paz a los venezolanos, muchos de ellos afirmaban que la paz tenía que ver así como la tranquilidad, como así... estar en la playa. Exacto, estar en la playa, que nadie te moleste. Y precisamente a mí me aterra que lo contrario a la paz es el no hacer nada o el ser indiferente al irrespeto de la dignidad de las personas. O sea, cuando en una sociedad se tolera o la sociedad se resigna a que exista ese respeto, y ese respeto precisamente se puede manifestar en violencia, pero también se puede manifestar en pasividad, en resignación. Allí puede haber tranquilidad, entre comillas, pero no hay paz. Porque la paz tiene que ver con relaciones que son donde las personas se sienten en libertad de decir lo que sienten, de decir lo que creen, y tienen la garantía de que van a ser respetadas. Porque la paz está directamente vinculada o directamente relacionada con el respeto a unas normas comunes que nos permiten a nosotros establecer un mínimo de expectativa frente a la otra persona. De manera que nada en principio me va a escandalizar o sorprender, sino que yo más o menos en la sociedad me voy a desenvolver de tal manera que yo pueda ser quien soy, desplegar mi personalidad sin necesidad de sentirme amenazado. Hay 4 elementos que Juan XXIII pone en Pacem in Terris, que son la justicia, la libertad, la verdad y el amor. ¿Cómo le entramos a eso hoy en día desde un análisis actual? No en la Guerra Fría, sino en este mundo de hoy, pues, ¿no? Sí, bueno, no sé si Numa quieres hablar de la verdad, tú que eres comunicador. Bueno, mira, complementando lo tuyo, porque seguramente los que nos están siguiendo ahora vieron que yo me sonreí mientras hablaba Eduardo, ¿no? Porque es que me vino una anécdota de un amigo, el tema de la tranquilidad. Él decía, hay lugares donde se vive con mucha tranquilidad. Se trata de Chércoles, nuestro gran Chércoles. Sí, ¿cómo no? Él dice, hay lugares donde se vive con mucha tranquilidad. Sí, claro, porque cada uno llega y cierra la puerta y tranca. Y no sabe lo que está pasando afuera. Como para olvidarse de lo que está pasando. Dice, hay mucha tranquilidad. Entonces él dice que en ese caso tranquilidad viene de tranca. Entonces, pero bueno, yendo a esos como 4 pilares sobre esas 4 patas de la mesa sobre las que está como basada la encíclica del Papa Juan XXIII. Sí, la verdad, lógico, hace 60 años y hoy la verdad sigue siendo la primera perdedora. Cuando se trata, por ejemplo, de una guerra, que es todo lo contrario a la paz, la verdad es la primera gran perdedora, porque hoy tenemos muchos modos de
difundirla. Tal vez hace 60 años no era tanto como hoy. Entonces, hoy podemos agredir esa verdad con una mentira mediatizada, disfrazada, y esta es la primera que sale. Es la primera víctima. Yo suelo decir que en la guerra la primera víctima es la verdad. Claro, realmente, si hablamos de Venezuela, ese quizá uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como sociedad. O sea, antiguamente, independientemente de cuál era, si realmente eso era verdad o no, la mayoría de las personas se manejaban con un solo discurso, con una sola narrativa sobre lo que pasaba en el país. Pero ahora tenemos unas narrativas que no sabemos de dónde vienen, que están pululando a través de las redes sociales, ahí que nos confunden, no sabemos a quién creerle. Prácticamente se convierte en una apuesta casi que religiosa. Bueno, yo le creo al canal tal, o yo le creo a la televisora tal. O a WhatsApp. Y bueno, estamos frente al capellán de Nacional de Televisión, así que, pero es así, o sea, es difícil porque si nosotros no tenemos por lo menos un mínimo de consenso en toda la sociedad en relación a ciertos hechos, ¿cómo vamos a sustentar la paz? Si yo voy siempre a cuestionar tu modo de cómo tú afirmas la ocurrencia de ciertos hechos históricos en la sociedad. Sí, perdón, adelante. Hay una cosa, Juan, yo creo que sí, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención ese versículo de Jesús en Juan que dice que solo la verdad, conocerán la verdad y solo la verdad los hará libres, ¿no? Esa verdad que conocerán los hará libres. Y cuando uno ve todo el espectro mediático, yo casi me atrevería a decir el espectro rediático, entonces te das cuenta que o se dice una mentira o se dice la mitad de la verdad. Que es una mentira. O sea, cada uno, cuando tú decías tantas fuentes, sí, es que el gran problema es ese, que cada uno se convierte en una fuente. O sea, yo soy una fuente, yo digo lo que yo pienso, el otro dice a través de las redes, porque como antes todo tenía que pasar por el filtro de un director, de uno que revisaba el contenido que iba a salir en un periódico. Ahora no, ahora ¿quién te revisa contenido? O sea, todo el mundo escribe lo que quiere, ¿no? Y eso hace que entonces la humanidad esté alimentada, haciendo uso de la palabra de modo metafórico, esté alimentándose de mentira o de media verdad. Sí. Luego, ¿cuándo el mundo va a ser libre? Porque Jesús dice, solo la verdad les hará libres. ¿Cuándo vamos a ser libres si no se nos está entregando la verdad? Claro, y de ahí viene precisamente el otro pilar. No, uno de los pilares de la paz, la verdad, la libertad. Claro, por supuesto. Porque si nosotros no tenemos verdad, no podemos tener libertad. La primera verdad tiene que ver con lo que es el ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene una condición que está relacionada, direccionada hacia Dios. Hay un creador, hay una corresponsabilidad. Y sobre esa verdad es que el Papa Juan XXIII trató de fundamentar su encíclica. Trató de decir, oye, no podemos olvidarnos que a pesar de todas las ideologías que pueda haber, de todos los modos de cómo se puede aproximar el estudio del hombre, pues ya ni siquiera de naturaleza humana se puede hablar, porque al hablar de natural, entonces ya comenzamos a temblar. Sí, así es. Pero para hablar del hombre y la mujer, ¿cómo se puede decir un discurso de tal manera que todas las personas estén de acuerdo para que desde allí podamos entonces conocer hasta dónde llega nuestra libertad? Porque la libertad también tiene límites. Sí, por supuesto. Bueno, fíjense, pero ahora entrando en materia de lo que la gente inmediatamente relaciona cuando habla de paz, que es paz versus conflicto. Los últimos estudios, Psicodata de la Católica, o el mismo anterior, el de ENCOBI, y algunos otros estudios de opinión, el Foro Cívico hizo uno también en esa misma tónica, hablan de que de una forma u otra el venezolano hoy en día no está sintiendo, hoy en día en el 2023, ahorita, en octubre, no está sintiendo que en Venezuela hay un conflicto.
Entonces a mí me parece eso interesante, porque pareciera que la idea del conflicto está relacionada estrictamente a que exista, a ver, la calle incendiada, molesta, enfrentamiento. Pero estamos claros en que si es un tema de justicia y es un tema de verdad, si existe un atentado a la paz. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el conflicto, yo creo que tiene dos formas de verlo, ¿no? Para nosotros, los que creemos en Cristo y lo seguimos, tenemos que estar claros que la vida va a ser un conflicto, ¿no? Porque en un conflicto vivió Jesús, por ser y pensar como era, ¿no? Claro. Por lo que hizo, ¿no? Por ahí decía, creo que era Yacuría, Jesús muere así porque vivió así, ¿no? Entonces, esa es un modo de ver el conflicto. O sea, que yo vea el conflicto como normal por mis opciones. Y la otra cosa es el conflicto que se genera cuando se le falta el respeto a la gente y cuando no se vive en justicia, en verdad, en libertad, que es lo que puede estar pasando. O sea, pero yo creo que también nos podemos acostumbrar a vivir en conflicto, ¿no? En el conflicto negativo, porque, ojo, el que estaba mencionando primero, es el positivo. Yo estoy consciente y a mí me gustaría seguir viviendo en conflicto, ¿no? El conflicto mío de vivir el evangelio y de vivirlo así, como lo vivió Romero, como lo vivió un montón de gente en esta América Latina, ¿no? Sí. Yo sé qué dice Eduardo. No, yo creo que ahí vuelvo otra vez a Chércoles y la tranca, ¿no? Hay mucha gente que percibe que no hay conflicto porque sencillamente se tranca en su propio pequeño espacio y prácticamente abandona la arena político-social que todo ciudadano en la cual todo ciudadano tiene que participar. O sea, todos los ciudadanos tenemos que participar en la arena política. ¿Qué pasa? Que la arena política está para el conflicto. Debe ser conflictiva, pero no debe ser violenta. Esa es la diferencia. Claro, por supuesto. Entonces, en Venezuela no se ha podido todavía alcanzar unos niveles en los cuales nosotros podamos ser vehementes en nuestras ideas, ser enfáticos, construir con distintas asociaciones, distintas ideas, etcétera, sin necesidad de llegar a la violencia. Sin necesidad sino respetando la idea distinta que el otro tiene de mí o que tiene de algo determinado para juntos precisamente poder construir esa verdad. Porque esa verdad, aunque para el Papa Juan XXIII la verdad es una sola y la verdad viene de Dios, viene de Jesús, en la sociedad tenemos que aceptar que hay creyentes y no creyentes. Y que la única manera de que nosotros podamos convivir sin necesidad de llegar a la violencia, pero reconociendo las diferencias y el conflicto que eventualmente pueda haber entre nosotros, es a través de una construcción colectiva de la verdad. Sí, tocas un punto importante, porque además tengo entendido, ustedes los teólogos me pueden corregir, que esta encíclica es la primera encíclica dedicada en su dedicatoria a toda la humanidad. O sea, no es solamente para católicos, obispos, fulanos, es para todo el mundo. Exactamente. ¿No? Y por eso el lenguaje de Pacem in Terris es un lenguaje muy distinto a las encíclicas anteriores. Claro. Es un lenguaje que habla de dignidad humana, pero lo habla desde la perspectiva de derechos. Sí, exactamente. Tiene un gran parecido con lo que fue la encíclica de Francisco sobre la ecología. Claro, ¿no? Por supuesto. La Laudato Si, que no es una encíclica para los católicos, es una encíclica para el mundo, porque la ecología nos afecta a todos. Igual la paz. Claro. Igual la paz es un problema de todo. Y es el primer papa, Juan XXIII, que se atreve a decir, esta encíclica es para todos, es para el mundo. Así es. Y la paz, el problema de la paz lo tenemos que resolver entre todos, cristianos y judíos y musulmanes y los que no tengan ninguna religión. Todos tenemos que optar por la paz para poder vivir felices. Sí, ciertamente. Y otro elemento también en relación a eso que Psicodata arroja de que hay menos conflictos que antes, es que ciertamente hay personas que han tratado de resolver ese conflicto ausentándose completamente de él. Y ahí tenemos la gran cantidad de migrantes que se han ido del país. Mucha gente se ha ido del país porque ya no cree que las cosas aquí puedan cambiar. Así es. Entonces, para que haya cambio tiene que haber conflicto. Eso es una constante. No puede haber cambio sin conflicto.
Claro, el conflicto en los términos que lo plantea Numa, que el conflicto en términos positivos. Claro, es que el conflicto es una realidad social. El punto, lo que es negativo, y el conflicto no es negativo. El conflicto es el conflicto. Ni hay que temerle. Ni hay que temerle. Lo que es negativo y lo que sí hay que prevenir y hay que contrarrestar es la violencia. Que la violencia es el irrespeto. Yo puedo tener una idea completamente distinta a Numa o completamente distinta a la tuya, pero eso no me justifica a mí un irrespeto. Sí, claro, por supuesto. Y entonces eso es lo que lamentablemente en el país muchas veces ha ocurrido, que por eso el hecho de que yo piense distinto a Numa o yo piense distinto a Eduardo, entonces eso me da derecho a mí a irrespetar y a ser violento. No. ¿Qué pasa? La idea que quería es que también para que el conflicto se pueda visualizar tiene que haber una cierta paridad entre las personas que entran en conflicto. Y en Venezuela esa paridad ha disminuido bastante. Podemos ser adversarios, pero no enemigos. Exacto. O sea, cuando siempre habla conflicto porque todos pensamos distinto. Que una vida sin conflicto es muy aburrida. Claro, y somos adversarios, ok. O sea, tú eres del Caracas y yo del Magallanes. Bueno, ¿y cuál es el problema? Somos amigos y nos tomamos un café, ¿verdad? No hay problema. Tú debes ser de las Águilas. Tú eres de las Águilas del Sur, ¿verdad? Yo soy magallanero. Yo también. Tú eres andino, lo dije al principio. Andino no juega béisbol. Ojalá que este equipo no... Imagínate, me escucha. Ojalá que yo no lo ofenda con esta opción deportiva. El de Tobar, que es tremendo. Entonces, claro, Johan Santana. somos Santana, distintos, pero... O sea, pensamos distinto, somos adversarios, pero no enemigos. Y yo creo que para una construcción de la paz, y aquí entro en esta partecita que quería acotar antes de que el padre pierda el hilo, como él cuenta, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Cuando vino el Papa Francisco a Paraguay, que le habló a los movimientos sociales, hay algo muy importante que el Papa dijo en ese discurso, ¿no? Él dijo, dialoguen entre ustedes, los distintos, los grupos políticos de Paraguay, dialoguen, les digo. Teniendo en cuenta siempre sus particularidades, creo que las llamó, no me viene el nombre exacto que usó el Papa ahorita. Su identidad, sin perder su identidad. Claro. Y entonces el Papa agrega, ¿y saben cuál es la identidad? El amor a la patria. Y yo dije, caramba, qué interesante, porque, si tú amas la patria y yo amo la patria y tú amas la patria, no importa que pensemos distinto, pero hay un amor común. Claro. Y alrededor de ese amor común podemos dialogar y podemos llegar a la paz y podemos construir juntos. Y eso lo viví yo en mi familia, por ejemplo. En una oportunidad que el viejo se nos enfermó y había un conflicto entre mis hermanos, que somos bastantes. ¿Cuánto? Somos 9. Ahí está. Somos 9 hermanos de 2 matrimonios, ¿no? Pero había una hermana con la que la mayoría se había ido, diríamos, encontrando en diferencia y roces y tal. Y entonces el uno decía y el otro también. Y bueno, esta hermana estaba prácticamente aislada. Y en ese momento que papá cae en la emergencia de un hospital, ahí llegamos todos, claro, alrededor del viejo. Ahí estaba el viejo en medio, enfermo, grave. Claro. Y ahí estábamos todos alrededor de la cama. Ahí estaba nuestra identidad, mi papá, claro, que nos unía. Claro. Entonces, si yo amo a mi viejo y tú, pensemos los 9, pensemos distinto, sí, no importa, pero hay algo que nos une. Y alrededor de eso vamos a luchar. Claro. Y bueno, y por eso el pilar del amor o la solidaridad, para entenderlo desde el punto de vista social, está muy presente para poder... Y lo pone Juan 23 como uno de los pilares de la paz. Ese amor que lamentablemente muchas veces en el conflicto es lo primero que se cuestiona, es lo primero que se olvida. Que el primer modo en que un detractor en un ámbito políco ataca al otro es que no quiere el país. Es que está vendiendo un traidor. Está vendiendo el país a no sé quién. Entonces, siempre ese es el primer modo. ¿Por qué? Porque cuando tú ya no ves que la otra persona, llámese adversario, llámese el hermano enemigo, como también le dicen, no ama lo mismo que amo yo, ya pareciera que yo adquiero el derecho de poder acabar con él. Entonces ahí entran las dinámicas de deshumanización,
que es donde realmente toda violencia tiene una etapa de deshumanización. Sí, claro, por supuesto. Es Me deshumanización. niego la humanidad del otro, niego que Sí, pueda claro. cambiar, niego que pueda pensar distinto a mí, y precisamente eso es lo que hace muchas veces que la violencia irrumpa. ¿Y se cómo creen mantenga. ustedes, ya terminando, ya para ir redondeando, que se puede lograr? Esta pregunta te la hago a ti primero, te estás en frontera, y después vamos con Numa, que está también en sectores. ¿Cómo crees tú que se puede lograr la paz social en Venezuela? Esa paz de la que estamos hablando. Bueno, falta el cuarto pilar que no hemos hablado, y ese es precisamente el que hace falta, que haya justicia. No hay justicia en el país. Cuando hablas de justicia, ¿te refieres? Me refiero a justicia social, me refiero a justicia económica, me refiero a justicia en nuestros organismos que están llamados a administrar justicia, al acceso a la justicia que sea para todos, que no se conviertan como los tribunales en un lugar extraño donde la gente no cree, no confía, No acude, sí. no acude, sino que trata de buscar de otras maneras que esa justicia se aplique. En el caso venezolano o en el caso de la frontera, muchas veces la justicia viene del otro lado. O sea, los conflictos se resuelven con personas que desde el otro lado del río resuelven los conflictos de este lado del río. Y eso es algo que no es de hoy ni de ayer, eso tiene 30 años ocurriendo, ¿no? Mínimo, sí, claro. Porque yo he estado en la frontera desde el 2002, yendo y viniendo, y ahora estoy de manera más permanente. Y eso es algo que preocupa mucho, porque la gente tiene necesidad de justicia. Es decir, la justicia es como el agua para el sediento, para el ser humano. Uno siempre está necesitado de justicia. Entonces, si no tiene, si el Estado no la ofrece de manera contundente, la gente la busca por otro lado. Y eso es lo que está pasando en el país. Y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar de cómo poder fortalecer el Estado de Derecho en Venezuela. Que las leyes se cumplan, que se les cumplan para todos. Que no sienta que las leyes son algo así como que algo que te amenaza, algo que cada vez que lees la Gaceta, vamos a ver qué va a pasar aquí. O que no les hace caso. No, sino que sea algo que forme parte de ese proceso de entendimiento que tiene que haber en todos los sectores de la sociedad, donde todos sean escuchados, y esa escucha se refleje tanto en las normas abstractas y generales como en la norma concreta que emite el juez cuando dicta una sentencia. Vamos a escuchar en esa misma tónica a Numa. Sí, yo recuerdo, para nosotros los jesuitas no es extraño la frontera, porque ahí hemos estado, y me hizo recordar Eduardo con esa alusión que hace a la frontera, porque en una oportunidad estaba yo reunido en el Nula, te estoy hablando allá más o menos del año 99, estaba reunido con un grupo de laicos de la parroquia y gente de la comunidad, y entonces fui preguntándoles, ¿cuál creen ustedes que es el principal problema aquí, en el Nula, en este momento? Y entonces cada uno iba diciendo, no, que el agua, no, que la escuela, que la luz. Hasta que una señora, como con mucha discreción, tal vez con pena, con miedo, levantó la mano y dijo, yo creo que aquí hay un problema. Y es que aquí hay una justicia que no se ve. Entonces, a mí esa palabra me quedó sonando muchísimo. Esta señora decía que hay una justicia que no se ve, que es la que llega del otro lado. Claro. Porque cuando hay alguien acá que comete tropelías, que comete delito, y no hay la forma de que se le castigue, de que se le agarre, entonces la gente va, como dicen en el Nula, voy a ir donde las cosas valen. Y las cosas valen es donde te hacen justicia de aquello que yo quisiera justicia, pero resulta que es una justicia que no se ve. Por eso la señora la definía así, porque no pasa por tribunales, porque simple y llanamente la persona desaparece. Tal vez el agresor o el delincuente o el que cometió el delito, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por la otra, sí, estoy de acuerdo con Eduardo, coincido totalmente. Y hay otra parte de la justicia que hay que tener presente también. Y es la justicia que no se ve, que es la justicia de los que tienen todo y se olvidan de los que no tienen nada. Claro. Porque también yo me he encontrado ahora en la frontera, en esa zona del Alto Apure, con escuelitas abandonadas,
con escuelitas sin pupitres, sin luz, sin aire acondicionado, sin nada. Y al lado, un hato que tiene cualquier cantidad de ganado, un señor que saca de ahí camiones y camiones de ganado y que pasa todos los días por frente de esa escuela. ¿Y por qué ese señor no puede equipar esa escuela? ¿Y por qué ese señor no puede decir yo me hago padrino de esta escuelita y la voy a poner bien linda? No, cada uno pensando en lo suyo. En tu tranca. En eso, se tranca para dentro de su hato y listo. De aquí saco mi ganado, lo vendo, vivo en la gran ciudad, llego en una avioneta, me voy en una avioneta. Y eso es injusticia. Porque además esa persona se llama cristiano. Y seguramente que va a misa todos los domingos. Pero el evangelio no lo vive. No, muy bien. Bueno, hay una parte final que viene en línea con el nombre del podcast, que es Pensándolo Bien. Y yo los invito a que cada uno piense qué rescata o dónde cree que estuvo lo más importante de lo que a efectos de Eduardo dijo Numa y a efectos de Numa dijo Eduardo. No, yo rescato de Numa muchas cosas que digo. Yo creo que ciertamente esa frase que citó de Chércoles, que es un jesuita que vivía entre el barrio y que trabajaba con gitanos y con gente que era excluida en la sociedad española. Eso para mí es muy importante, que nosotros no dejemos por fuera a nadie. Porque en el fondo, el pensamiento de Chércoles citado por Numa es eso, ¿no? Cuando nosotros trancamos, dejamos por fuera a la gente. Dejamos por fuera la realidad, dejamos por fuera los problemas de las demás personas y solamente me ocupo del mío. Y eso es la fórmula no solamente para la pérdida de la paz, sino la fórmula de la infelicidad. Cierto. Porque cuando uno trata de buscar la felicidad solamente en uno mismo, como muchas veces dice, la felicidad está dentro de ti mismo. Tantas cosas que se dicen por ahí. Eso es falso. Uno es feliz cuando uno hace felices a los demás. Uno es feliz cuando uno construye justicia, cuando uno ayuda a que una persona que sufre una injusticia. ¿Cuánta gente nos ha ayudado Numa, por ejemplo? Gente que ha tenido problemas, situaciones, y Numa los ha atendido y les busca un contacto y logran solucionar su situación porque están en una situación de injusticia. Y para mí eso es lo básico. Y una de las cosas que más me da así como esperanza es que yo veo que nuestros jóvenes no son jóvenes trancados. Son jóvenes que miran para al lado, que se comunican, que arman redes y que uno cree que no, que está todo el tiempo metido en el celular, pero no está metido en el celular solamente haciendo un jueguito o algo así. Está conectado con otros, viendo a ver cómo organiza, cómo hace, cómo busca, cómo plantea. Y yo creo que eso es para mí la gran esperanza para que en este país podamos en el futuro próximo poder vivir mayores niveles de paz. Con eso termino, hay un académico, se llama Roger McGuinty, que habla de los indicadores de la paz de todos los días. Everyday Peace se llama. Everyday Peace. Y nosotros en Venezuela tenemos que centrarnos en esos indicadores. De eso que tiene que ver con ese saludo en las mañanas, que tiene que ver con el saber que me preocupo por el vecino, el buen trato, que el buen trato con los demás. Entonces, sí, es verdad, el mundo está muy violento en estos días y Venezuela ha estado sometida a situaciones de violencia, pero yo sí creo que podemos, y rescato eso que ha dicho Numa de que tenemos que destrancar a la sociedad para que haya más paz en Venezuela. Numa. Pensándolo bien, Eduardo tiene razón. Porque te cité a ti, ¿verdad? Ahora yo te cito a ti. Mira, hay una cosa importantísima. Bueno, también tú dijiste cosas muy importantes. Entre los jesuitas nos echamos así flores, ¿verdad? No es todo el tiempo. No es todo el tiempo. Bueno, mira, lo que dijiste de la justicia, eso me parece que es fundamental. Si aquí tenemos que luchar cada día, el pueblo organizado, las comunidades, por exigir que acontezca la justicia. Cierto. Que la justicia no sea como ese misterio que está ahí velado detrás, o sea, un juez al que no se puede acceder, una serie de aduanas que te encuentras, un poco de gente que no debe nada y está en la cárcel, y otros que deben y están sueltos, ¿verdad?
Esas son cosas que hay que mirarlas así con mucha objetividad y decir, esto hay que mejorarlo. Yo creo que los cristianos y cristianas de Venezuela, hablando de la justicia en Venezuela, en esa línea de que hablaba Eduardo, tenemos que apostar porque todos los días lo que hagamos sea para que acontezca la justicia. Pero de repente podemos quedarnos en lo grande, en esa gran justicia de la que estamos hablando. Y resulta que los grandes promotores de justicia son los promotores de lo pequeño de cada día. Si yo no logro que acontezca la justicia dentro de mi familia, pues mal puedo pensar que voy a luchar por la justicia en mi comunidad. Claro. O porque acontezca la justicia en mi estado o en mi país. O sea, si soy un injusto en lo pequeño, voy a ser un injusto en lo grande. Entonces, y eso es muy evangélico, ¿no? Si no fuiste fiel en lo pequeño, ¿cómo vas a ser fiel en lo grande? Hay gente que tú la ves promoviendo la justicia en grande, ¿no? Es como hay gente que habla tanto de los pobres y se han vuelto unos teóricos de los pobres, escriben bellezas de los pobres, pero no han vivido con los pobres ni han sido pobres nunca, ¿no? Sí, claro. Entonces, igual pasa con la justicia, ¿no? Hablamos mucho de justicia, pero no hacemos nada para que acontezca la justicia en mi alrededor, ¿no? Sí. Como tú decías también, y rescato eso último que también mencionaste, de que la meta no está en que yo sea feliz. O sea, yo ser feliz para yo vivir tranquilo y resolver mi problema, no. Sino en que yo pueda sembrar felicidad a mi alrededor. Que los que están a mi alrededor sean felices, ¿verdad? Disfrutando de lo que yo doy, de mi lucha por la justicia, de mi lucha porque acontezca, por el amor, por el servicio, por todo eso, ¿no? Pensándolo bien. Pensándolo bien. Señores, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Numa. Vemos que 60 años después de la publicación de esta encíclica, los 4 pilares de los que hablaba el Papa Juan XXIII siguen siendo vitales para la construcción de la paz. La verdad, la justicia, la libertad y el amor que compartimos por Venezuela nos trazan un camino a la reconciliación y hacia el encuentro. Porque no es posible alcanzar la paz sin que cada uno de nosotros nos convirtamos en agentes del bien, desde lo más pequeño. Yo me atrevería a decir que los venezolanos somos gente de paz. Coméntenos qué les pareció la conversación y pensándolo bien, ¿encontraron alguna idea que no habían considerado antes? No olviden, además los invito a suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales.